La variante Omicron ha sido responsable del aumento de casos que se registró en el mundo en la cuarta ola de contagios COVID-19. Sin embargo, las cifras actuales indicarían que la ola Omicron a nivel mundial estaría superándose. Una amenaza estaría latente ante el descenso de la ola Omicron, y hablamos de la subvariante BA.2, una subvariante de la variante Omicron que recientes investigaciones estarían revelando cuál podría ser el impacto que tenga esta subvariante. ¿Qué dicen las nuevas investigaciones en relación a esta subvariante? En una publicación dada este 15 de febrero 2022, científicos de Japón estarían revelando cuál sería el impacto que podría causar la subvariante BA.2 de Omicron. En este video vamos a compartir esta investigación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 15 de febrero 2022, en donde científicos de Japón estarían evaluando cuál podría ser el impacto que tenga la subvariante BA.2, la próxima amenaza que podría enfrentar el mundo. Una situación importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a entender es que el mundo habría enfrentado a lo largo de 2 meses una de las últimas variantes de preocupación importantes a tomar en cuenta, y nos referimos a la variante detectada en países al sur de África, conocida como la variante Omicron o la B.1.1.529. Una situación importante que el 26 de noviembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud declararía a esta variante a las 48 horas de haber sido identificada como la quinta variante de preocupación. Y ante ello, la explosión de casos se registró en el mundo entero. Según informes de la OMS, se habría alcanzado una cifra de prácticamente 130 millones de infecciones y sobre todo 500.000 de personas fallecidas. Sin embargo, la situación no acabaría con este punto. Según un informe importante, se declararía que la variante Omicron tendría 4 sublinajes importantes a conocer, los cuales serían la BA.1, que sería Omicron, la BA.11, que sería una subvariante conocida y que estaría también bajo investigación, la BA.2 y la BA.3. La BA.2, según expertos y según la misma noción que ha dado la Organización Mundial de la Salud, sería la próxima variante dominante. Sin embargo, quedaba una duda y preguntas en relación a esta subvariante, si las vacunas van a ser resistentes o efectivas frente a esta subvariante y sobre todo si es o no más agresiva. En un comunicado que se ha dado este 18 de febrero 2022, se indicarían que a medida que aumenta la subvariante BA.2 de Omicron, los estudios de laboratorio están evaluando cuál sería la gravedad de esta subvariante. Esto ha sido publicado en un portal muy importante y que estaría haciendo referencia a un trabajo realizado el 15 de febrero por investigadores en Japón. Es muy importante tomar en cuenta que el virus o la subvariante BA.2 de Omicron no solo se está propagando más rápido que su primo lejano, que es la BA.1 o la variante Omicron, sino también que podría causar una enfermedad más grave y al parecer tendría la capacidad de frustrar algunas de las armas terapéuticas que se cuentan actualmente con COVID-19. Estos experimentos se han realizado en Japón, en donde han mostrado que la subvariante BA.2 puede tener características que la hagan capaz de causar enfermedades más graves que las variantes antiguas e incluso que la variante Delta. El trabajo publicado el 15 de febrero de 2022 hablaría sobre las características virológicas de la variante SARS-CoV-2 BA.2. En este estudio, los investigadores de Japón habrían evaluado cuál es la característica de la subvariante. Poco después de la aparición y propagación mundial de la última variante de coronavirus Omicron,
Otro sublinaje estaría en evaluación, que sería la subvariante BA.2. El análisis estadístico en este trabajo ha mostrado que la subvariante BA.2 se replica 1.4 veces más rápido que la subvariante BA.1. Es decir, en primer lugar, tiene mayor índice de replicación. Los experimentos de neutralización han evidenciado que la inmunidad humoral inducida por la vacuna no funciona tan igual en la subvariante BA2 que en la BA1. En particular, la antigenicidad de la subvariante BA2 es diferente a la subvariante BA1. Los experimentos en cultivo celular han mostrado que la subvariante BA2 es más replicativo en las células epiteliales nasales humanas y sobre todo más fusogénico que la subvariante BA.1. Y lo más importante es que los experimentos de infección con hámster muestran que la subvariante BA.2 es más patógena que la subvariante BA.1, lo cual, según proyección de la investigación, el riesgo de la subvariante BA.2 a la salud mundial es potencialmente mayor que la subvariante BA.1. Conclusiones importantes que este estudio de investigación realizado en Japón, febrero 2022, 15 de febrero, estaría evidenciando. Ya los estudios van marcando algo muy importante. Van marcando que la subvariante BA.2 causaría una enfermedad más grave que Omicron, incluso que Delta. Y otro punto muy importante es que la subvariante BA.2 será la próxima variante dominante, situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Al igual que cuando se reportó sobre la variante Omicron, las primeras investigaciones revelaban que era más contagiosa que Delta, pero que causaba menos daño pulmonar. Y es muy importante que el impacto que ha enfrentado el mundo ha confirmado ello. Y ahora estas investigaciones que se hacen sobre la subvariante BA.2 estarían indicando que la subvariante BA.2 es más agresiva que la variante Omicron. Y esto es preocupante, dado que muchos países, al superar la ola Omicron, están relajando las medidas de bioseguridad. Las personas en diferentes países que han superado la ola Omicron están pensando que ya superaron la ola de la pandemia y que la pandemia ha terminado. En muchos países se habla del fin de la pandemia y se habla del retiro del uso de las mascarillas obligatorias. Y las personas están volviendo a una normalidad prepandémica que realmente no existe, dado que la subvariante BA.2 estaría aprovechando estas situaciones que están presentando los diferentes países para causar una nueva ola de contagio. La situación es preocupante. Es lamentable que ya a casi 2 años de haber sido declarada la pandemia COVID-19, todavía muchos gobiernos no entiendan la situación que pueda presentarse. El mundo no ha enfrentado una ni 2 olas, ha enfrentado 4 olas de contagios a nivel mundial. Y es importante que nosotros aprendamos sobre las características del virus. Si nosotros no tomamos la reflexión del caso y el mundo ha enfrentado 4 olas sobre ello, lamentablemente no solo vamos a ver una 5ª ola, sino probablemente vamos a ver una 6ª o 7ª ola y acompañado con mortalidad. Omicron no va a ser la última variante que afecta al mundo. Ya su sublinaje BA.2 o la subvariante BA.2 va a ser la próxima variante dominante y va a causar olas de contagio y sobre todo puede causar enfermedad severa. Estemos atentos a esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. Investigaciones recientes estarían informando que la subvariante BA.2 sería más agresiva que Omicron. En un reciente estudio realizado en Japón este 15 de febrero, los investigadores habrían brindado las características virológicas de la variante SARS-CoV-2 BA.2, una subvariante de Omicron. Las investigaciones han revelado que la subvariante BA.2 tiende a ser más efectiva en cuanto a replicación que la subvariante BA.1 o la variante Omicron, siendo 1.4 veces mayor este mecanismo. Los experimentos han evidenciado que la inmunidad humoral no funciona frente a la subvariante BA2 como la subvariante BA.1 o la variante Omicron.
Es importante que la antigenicidad que tiene la subvariante BA.2 es diferente a Omicron y sobre todo los cultivos celulares han mostrado que la subvariante BA.2 se replica más en las células epiteliales nasales humanas y tiene una característica fusogénica mayor. Algo preocupante es que las infecciones en hámster han mostrado que la subvariante BA.2 es más patogénica que la subvariante BA.1, situación que en escala mundial indicaría que la subvariante BA.2 es una amenaza latente. Es muy importante no bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.